Muy buenos días a todos los estudiantes desde la Ciudad de México en un día muy bonito y muy soleado. Y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo desde el viejo continente, incluyendo a nuestro queridísimo profesor don Antonio Piñero. Bienvenido a esta segunda clase, que la tiene muy difícil porque la primera estuvo extremadamente interesante. Va a ser muy complicado de superar esto. Bienvenido, profesor. Como siempre, es un gusto tenerlo por acá. Bueno, bien, gracias, gracias. Ya veremos cómo yo haré lo posible y, en fin, ya veremos. Al final hablamos. Bien, yo empiezo rápidamente diciendo cómo terminábamos la semana pasada nuestro tema, que era con el siguiente resumen. Decíamos, la evolución de la cristología o ciencia sobre Jesús como Mesías es prácticamente igual al proceso de divinización de Jesús que se precisa en Nicea y Calcedonia. Dijimos, dos, que el proceso es muy rápido y muy lento. Muy rápido al principio y muy lento al final. Y el proceso de divinización 3 hablábamos que no era un caso único, sino que se da también en otras religiones. Por ejemplo, o culturas, Grecia del siglo IV, y precisábamos que había divinización de monarcas o de gente importante como benefactores. Cuarto, dije que la idea de la divinización de Jesús no se hubiera dado en el judeocristianismo y luego en el cristianismo a secas si no hubiera existido antes o paralelo en el judaísmo, llamémosle, no es muy preciso, ortodoxo, un proceso semejante de divinización. Y quinto y último, dije que incluso en los manuscritos de Qumrán, tan superjudíos, hay testimonios de este proceso. Bueno, pues ahora continuamos con el tema y sobre todo haremos precisiones. En la teología, sobre todo católica moderna, y en la de algunos autores protestantes, recuerden, yo nombré a este personaje la gran influencia de la tesis de Wilhelm Buset sobre el gran influjo del helenismo, mentalidad griega, en la cristología y en especial en el culto y divinización de Jesús. Pues bien, esta tesis ha molestado muchísimo entre los investigadores creyentes, mucho, mucho. Y se ha procurado en muchas publicaciones y actuales mantener la tesis contraria a Buset, que es lo que vamos a discutir hoy. No es necesario acudir a las influencias de la religiosidad pagana griega para explicar el paso de un Jesús humano a un Jesús divino. El conocidísimo autor Martin Engel afirmó, espero que lo conozcan, se escribe Martin corriente Hengl, afirmó que prácticamente todo en la divinización fue un proceso intrajudío, nada de influencias paganas. A la luz de los escritos paulinos, sostiene Engel, se ve claro que Jesús fue considerado divino antes de transcurridas 2 décadas después de su muerte. El mismo Engel llegó a escribir que durante este tiempo y respecto a la divinización ocurrieron más cosas que durante los 6 o más avances, en principio, que durante los 6 o 7 siglos posteriores. Dice Hengel, en esas 2 décadas del principio no hubo tiempo
para conformar una cristología que imitase ejemplos paganos. Yo he estudiado mucho la obra Der Sohn Gottes, en el castellano, El Hijo de Dios, que no está traducido, donde Hegel interpreta ya que Pablo, en el himno de Filipenses 2.6, que tenemos que nombrar 20 veces, sostiene que ya ahí se habla con toda seguridad de la preexistencia de Jesús. Añado, bueno, ya veremos cómo. Por tanto, considerar divino a un Jesús humano tras su muerte y la creencia firme en la resurrección tuvo que ser muy rápido. Y además el trecho entre resurrección y divinización es rapidísimo y fácil. Posteriormente, el canadiense Larry W. Hurtado, sí, con nombre plenamente castellano, pero no sabe español ni recuerda sus orígenes. Bien, pues este Hurtado ha retrotraído este momento de la divinización de Jesús a los primerísimos años, por no decir meses, tras la explosión de la muerte del gran Nazareno, hasta el punto que Hurtado se ha referido al proceso de divinización no como una evolución, sino como una explosión. Y esto es exactamente lo que dice un libro en inglés, pero luego ya, este sí, traducido al español, ¿Cómo llegó Jesús a ser Dios? Cuestiones históricas sobre el primer culto. El texto español dice sobre la primera devoción, pero esto es mal castellano, sobre el primer culto a Jesús, publicado en Salamanca, sígueme, en el 2013. Y todo ello dentro de un ambiente puramente judío, dice Hurtado, como es la comunidad de Jerusalén y la de los judíos helenísticos de Antioquía. En esta clase, hasta que yo avise, voy a resumir el pensamiento de Hurtado. Y el de Hegel no tengo tiempo, pero está en mi libro Biblia y Helenismo, en un capítulo aquí en este libro. Bueno, seguimos. Hegel, Hurtado y simpatizantes sostienen que los primeros años y aún décadas, como he dicho, de los seguidores de Jesús, las comunidades eran simplemente judeocristianas, compuestas solo o con una altísima proporción del 99% por judíos piadosos. Y si es así, ya solo por esto es improbable que los escasísimos en ese momento conversos gentiles pudieran tener el peso suficiente como para hacer que las ideas paganas resultaran influyentes. Esto es un ataque directo a la tesis de Wilhelm Buset. Otro argumento de Hurtado, de Hegel y colegas. Incluso las cartas de Pablo dirigidas a corresponsales gentiles rechazan categóricamente una posible influencia de la religión pagana. Afirman la unidad de Dios, que no hay más que un Dios y que hay que dejar todo paganismo fuera. Así, Primera Tesalonicenses en 1:2:10. Resumen, os convertisteis de los ídolos a Dios. Y en 1 Corintios 8, resumen, los ídolos no son nada. Otro argumento más. En el culto cristiano, la veneración a Jesús resucitado no se pone jamás en relación con los héroes divinizados paganos o con las divinidades principales paganas. Siempre se percibe en la atmósfera de un posible culto a Jesús una mención expresa al Dios único de Israel y del mundo. Cuando se habla de Jesús como Señor, Kyrios, se piensa que este Señor está subordinado a Dios Padre judío.
Un ejemplo, por 1 Corintios 8, 4, 6. En cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos, como decía, que un ídolo no es nada en el mundo, que solo hay un Dios, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo, en la tierra, es decir, Pablo le llama dioses en plan sarcástico, espíritus benignos o malignos, demonios, de modo que haya muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y solo hay un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos. Así que Hurtado dice de este texto, es imposible que aquí se haya metido nada de religión griega. Hurtado argumenta igualmente que los defensores de la influencia de la religión o religiosidad pagana en la divinización de Jesús no caen en la cuenta de que el judaísmo de esta época de Jesús y poco después era muy complejo y polimorfo. Y entonces citan esa parte de textos judíos que yo presenté en la primera clase. Y aunque se consideraba Dios Padre una divinidad única, los judíos del momento pensaban que este Dios podía tener ayudantes, que eran personas angélicas como Miguel, o bien un importante personaje humano del pasado, profeta, una figura mesiánica, Moisés o Enoc, y en ocasiones que estos tuvieran de algún modo algún atributo del propio Dios que podría entenderse como una participación de la sabiduría o la palabra divina, pero nada más, y esto puramente judío. Otro argumento de Hurtado y colegas. El análisis de las epístolas paulinas, pero sobre todo de otros exámenes del Nuevo Testamento, se observa la aplicación a Jesús de textos que en la Biblia hebrea se refieren claramente a Yahvé y no a una divinidad griega. Un ejemplo, Marcos 1:3. Una voz grita desde el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Aquí hay una clara alusión al texto de Isaías 43, pero el texto de Isaías, cuando dice Señor, se refiere a Yahvé, y el lector del Evangelio lo aplicará a Jesús, pues es a quien de hecho el Bautista, según la criteriología confesional, es la que le prepara el camino. Si esto es así, Marcos empezaría ya a indicar que Jesús es divino, análogo a un Dios como Yahvé y nadie más. Esta aplicación que recoge Marcos se argumenta que no se deriva de ninguna influencia griega, sino que parece proceder históricamente de un cristianismo palestino plenamente judío. Lo mismo puede decirse de la atribución a un agente humano, de esto hablamos, el profeta Enoc, y citamos en la clase pasada el libro de las parábolas de Enoc y cómo este Enoc actúa de juez de vivos y muertos en el juicio final. Así pues, Hurtado dice claramente el judaísmo precristiano tiene ya a menudo una línea de separación entre el Dios único y su agente, el Mesías, que queda un poco desdibujado, pero nada más, nada más. No se está pensando en Enoc, en ninguna divinidad griega. No resulta nada extraño que un judío como Pablo considerara a Jesús Mesías casi como Dios. En este ámbito viene bien la interpretación del himno de Filipenses 2, 6, 11, en un paréntesis que lo tendremos que citar varias veces. Resulta interesante
para estos autores, que como digo, defienden una divinización en el ámbito puramente judío, es importantísimo este texto, porque es probablemente prepaulino y por lo tanto muy antiguo, más antiguo. Dicen, es ese verso famoso 6, existiendo en forma de Dios, Jesús, primero existiendo en forma de Dios y luego, más tarde, existiendo en forma de esclavo, existiendo en forma de Dios, hay que entenderlo como que el autor del himno defiende la preexistencia del Mesías y que éste es igual a Dios Padre y que se encarna en Jesús, el cual renuncia voluntariamente a mostrarse como Dios cuando está en la tierra. Y añade, Estado y todos, por si fuera poco, en los versos 9-11 se aluda de nuevo a Isaías, ese profeta tan importante para Jesús, en concreto Isaías 45, 22, 23, que es una declaración rigurosamente monoteísta, de tal modo que ahí en ese himno no es a Dios Padre, sino Jesús exaltado, ante el cual toda rodilla se ha de doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Mesías y que es Señor, aunque para honra de Dios Padre. Bueno, este himno de Filipenses 2:6, aunque sea difícil de interpretar, por ejemplo, ¿qué es eso de existiendo en forma de Dios? ¿No sería más fácil decir existiendo como Dios? ¿Para qué ha añadido eso de en forma? Sea como fuere, es bien claro el himno. Solo hay un Dios. Y este Dios único judío es el que salta a un Jesús judío y le concede un nombre sobre todo nombre. Un paréntesis. Lo que voy a decir ahora no está en Hurtado, pero parecería defender, ¿eh? Es de mi propia cosecha, parece defender esto. Luego ya veré cómo yo doy otro paso. Voy, voy a decir una cosa que yo creo importante y que no he visto prácticamente en ningún sitio. La frase del himno de Filipenses dice, el cual existiendo en forma de Dios no se consideró igual a Dios, etcétera. Como digo, este texto tiene aparentemente la idea de la preexistencia, pero la gente piensa en una preexistencia de modo absoluto, es decir, Dios, donde no hay nada. Ojo aquí, y eso es lo que digo que es bastante novedoso. No es exactamente así. Si se considera bien el pensamiento judío, que está expresado en textos rabínicos tardíos, por ejemplo, el Talmud de Babilonia, Nedarim 39b, en donde se afirma, hay otros textos, pero no merece la pena que los diga, se afirma que hay 7 cosas que preexisten antes de la creación, pero que desde luego no preexisten como Dios. Estas 7 cosas que preexisten son la ley o Torá, el paraíso, la Gehenna, el arrepentimiento, el templo, el trono de gloria y, atención a esto, el nombre del Mesías. ¿Qué quiere decir esto de el nombre? Pues el nombre corresponde en un pensamiento semítico a la esencia de la persona y la esencia en griego sería forma, forma que preexiste primero como Dios y luego como hijo del hombre. Por lo tanto, y aquí es lo importante, no hay que pensar que el Mesías preexiste físicamente en un judaísmo, por ejemplo, reflejado en el cuarto evangelio ya judeocristiano. Piensen ustedes, tampoco la ley de Dios, que acabamos de leerlo, expresada por Moisés, preexiste físicamente como Dios, sino que está solo en la mente divina
y luego se concreta en algo físico cuando a lo largo de la historia aparezca Moisés y da la ley. Es decir, el Mesías es el Mesías, el nombre del Mesías es lo que preexiste, pero no un Mesías físico, como alguien podría interpretarlo así si lee al pie de la letra el himno de Filipenses. Cierro paréntesis, que esto es una idea mía, y sigo ahora con el pensamiento de Hurtado y colegas. Este investigador sostiene que los primeros judeocristianos entendían la divinidad del Mesías como los judíos, ya lo dije antes, la sabiduría, el verbo, la palabra, pero personificada. Por lo tanto, los primeros judíos pensaron algo parecido al cuarto evangelio, pero mucho antes. Es decir, que tanto el cuarto evangelio, que es, añado yo, un midrash, un comentario a Génesis 1:1, está pensado al modo israelita en el monoteísmo de Israel y de ningún modo se piensa en ejemplos o modelos paganos. Siguiendo el pensamiento de Hurtado, muchos intérpretes han denominado a esta concepción judía, se insiste, no griega, binitaria. Repito, binitaria, no trinitaria, sino bi de bis, dos veces. El Mesías sería un agente divino como la mano derecha de Dios, ya lo he indicado. Por tanto, la existencia de esta mano no es una amenaza para la existencia de un Dios único porque es humano. Este Dios, perdón, bueno, porque es su mano, no humano, porque es su mano. Este Dios actúa así hacia afuera como un modo de su existencia. Voy lento. Dios actúa como un modo y manera, no propiamente personificado. Dios actúa al modo de agente suyo, por lo cual, insiste Hurtado y otros, que no hay amenaza por parte de una mentalidad pagana infiltrada en el más rígido monoteísmo judío. Quizás no sea muy difícil comprender hoy día esta postura, argumentan Hurtado y otros, pero los judíos seguidores de Jesús pensaban así. En todo caso, podrían ser binitarios, y esto es lo curioso, sin ser paganos politeístas, sino estrictos adoradores monoteístas de un Dios único, Yahvé. Y la prueba es que a Pablo nunca lo acusaron de ser diteísta, mantener la existencia de dos dioses, sino que le acusaron de otras cosas, como ya dije, de dar a los paganos las mismas condiciones de salvación que a los de Israel. Y Hurtado sostiene consecuentemente, como digo, que se produjo esto muy pronto. Bueno, ¿y dónde y cómo? Pues fue en el culto donde se manifestó en primer lugar la creencia en la divinidad de Jesús, naturalmente tras su resurrección. Dentro de los oficios litúrgicos cristianos, ojo, he dicho oficios, no servicios, que es un anglicismo. Por ejemplo, piensen, oficio de difuntos. Dice Hurtado, se entonaban himnos a Jesús como divino. Aquí recoge Hurtado la mención de la carta de Plinio el Joven que yo cité la semana pasada. Jesús es espíritu, posee el espíritu vivificante como Dios. 2 Corintios 3. Jesús es objeto de súplica
y oraciones a Él solo o junto con Dios. 2 Corintios 12:7. Se invoca el nombre de Jesús como Dios. 1 Corintios, al principio, se le piensa como único Señor. Jesús es el Señor de la gloria, etcétera. Todas estas manifestaciones de la creencia en la divinidad de Jesús se hacen dentro del espíritu y tenor del judaísmo y no por influencia pagana, aunque, dice Hurtado, en realidad antes del judeocristianismo nunca se había dado en Israel una devoción a una persona judía de tal tesitura y de tal calibre como la devoción y culto prestado a Jesús. Muy bien, hasta aquí Hurtado. Está claro, ¿no? Y ahora ya voy a la crítica del pensamiento, sobre todo de Hurtado y sus colegas. La primera crítica es que el tenor de las publicaciones de Hurtado lleva al lector a pensar que lo ocurrido con Jesús, aun dentro del ámbito judío, fue algo excepcional y único. Pero eso no es así. Este es el fruto de la clase pasada. Yo me he basado en la mayoría de los investigadores y cree claramente que el culto a una persona no es que sea del ámbito judío solo y únicamente exclusivo de ese ámbito como Jesús, sino que ya nosotros hemos nombrado muchos textos, insistiré o algunos textos, insistiré en ello, del ámbito totalmente pagano y griego. Ciertamente se dan estas expresiones no solo en himnos, sino en las cartas corrientes e incluso en las de Pablo, incluso en las deuteropaulinas, o sea, escritas por un discípulo de Pablo, como por ejemplo Colosenses, el capítulo 1, donde la alabanza de Dios como Dios está claro, perdón, la alabanza de Jesús como casi Dios está bastante claro, y más claro aún, por ejemplo, en Hebreos, o más claro casi en la posición elevadísima del Cordero del Apocalipsis, cuyo trono en el cielo no es casi, sino casi, no es casi, sino igual al Padre. Bueno, pero tengo que insistir en que todo lo expuesto en la primera clase se da también en el mundo greco, pagano y romano pagano. No son tremendamente exclusivas, ojo a esto, porque esto es lo que dice Hurtado, no son tremendamente exclusivas del judeocristianismo, sino que ya existen antes. Y yo le digo a Hurtado, bueno, yo a Martín Engel, Hurtado y otras cosas los he conocido personalmente. Hurtado vive. Martin Engel ya murió, pero vamos, he discutido con ellos y he hablado de una manera personal y con el que voy a nombrar ahora. Existen libros a disposición de Hurtado como el de Hans Joseph Klauck, que es un franciscano católico, sobre el entorno del Nuevo Testamento. Yo creo que su libro no está traducido al español. Y allí presenta un montón de textos grecopaganos poniéndolos a la misma altura que los que cita Hurtado y he citado yo. Por eso digo, la primera gran crítica es que Hurtado dice que esta divinización es única en la historia de las religiones. Eso yo no lo puedo admitir. Segundo, yo no puedo admitir tampoco por qué negarse en redondo a pensar
que los judíos de la diáspora recibían al mismo tiempo que la elevada cultura griega laica, recibían sin querer los elementos de una altísima religiosidad de los cultos de misterio y otras muestras de esa religiosidad pagana. Hurtado no defiende claramente que esos judíos de la diáspora que divinizan a Jesús se sentían totalmente inmunes a esa posible influencia. Diría más, la focalización prácticamente exclusiva de la atención al judaísmo hace que en el libro de Hurtado y en otros se ignore totalmente todo, se ignore, no solo minimizado, es que no aparecen. Y ya digo que sí aparecen, por ejemplo, en Hans Joseph Klauck, que es franciscano. Otro argumento, yo afirmo que defender la divinización de Jesús, defender que la divinización de Jesús fue un acto súbito, una explosión dentro del judaísmo, a mí me parece imposible teniendo en cuenta lo que hemos citado en la primera clase, en esos textos, incluso algunos de esta clase también. Fíjense, una explosión, es decir, un acto súbito y explosivo de culto a un ser humano, en mi opinión, no pudo crecer entre los judíos como una absoluta y única novedad, porque esa idea, si se admite que un ser humano puede recibir también honores divinos, si es solamente única, no habría arraigado dentro del grupo de Jerusalén y más tarde en las iglesias paulinas. ¿Por qué no? No habría arraigado porque para que arraigara el concepto de iniciación de una persona tendría que estar también en el entorno especialmente pagano. Así que pienso que de ningún modo pudo existir esa explosión y no pudo existir. Así, sencillamente. Otra precisión. No parece que la divinización de Jesús se diera en todas partes del cristianismo, casi como da a entender Hurtado. Aquí a lo mejor soy un poco demasiado duro en la crítica, pero realmente, tal como hemos indicado eh, en la semana pasada, acerca del mesianismo de Jesús o de Enoc incluso la divinización de Juan Bautista, como ya hemos indicado, se pudo dar en unos momentos y en unas personas de los seguidores y en otras no. Otro, otra contracrítica. Hay investigadores que precisan cómo Hurtado puede precisar tan claramente cómo era el culto cristiano si nosotros tenemos demasiados pocos textos como para calibrar el culto y decir que es el culto donde se origina la devoción, como él dice, a Jesús y la divinización. Puedo decir que la investigación más reciente muestra, esta es mi posición también, una renovada preocupación por superar toda unilateralidad, que en mi opinión podría calificarse de tendenciosa unilateralidad en el análisis de la evolución de la cristología. Por supuesto, yo no niego, y lo he recalcado a menudo, no puedo negar que el judaísmo es la matriz principal del cristianismo, ni niego que el modo en que algunas figuras de agentes divinos son descritas en la tradición judía y que esto ayudó a los judeocristianos a expresar su discurso sobre Jesús divino. A lo que yo me opongo, junto
con gran cantidad de otros trabajos también actuales, es que solo pongan de relieve que el judaísmo es la única matriz que conformó la promoción de Jesús al estado divino. Y ahora voy a citar a un colega que es importante, que es el profesor Bermejo, que en un estudio a propósito de la divinización de Jesús afirma: la idea de la divinidad del Mesías en un sentido limitado surgió pronto, probablemente, y tuvo importantes precedentes en las tradiciones bíblica y judía. No lo niego. Pero las sucesivas reformulaciones y reelaboraciones de esta idea, e incluso probablemente también sus primeras expresiones, debieron mucho a la interacción y la influencia de ideas y prácticas griegas y romanas no judías, entre ellos los cultos a los gobernantes, es decir, principalmente los cultos imperiales. Se trata, en fin, de algo tan elemental como no privilegiar arbitrariamente un ámbito cultural judío en detrimento de otro, pagano, o de no excluir sin todas las debidas razones uno en favor del otro. En el libro que mostré antes, Biblia y Helenismo, he indicado que esta manera de concebir el ambiente en el que se produce la divinización de Jesús supone que hay que tener presente la helenización de Israel, y dedicamos gran parte del libro a eso, muy profunda en el siglo I, y desde luego en los judíos cristianos de la diáspora, como son pues los cuatro Vamos evangelistas y desde aprendiendo. luego Pablo. ¿Quiere De desayunar? hecho, perdón, he oído algo. Sí, No, no, se activó el micrófono por error. De hecho, los primeros lectores de los evangelios parecen haber constituido una mezcla de personas procedentes tanto de trasfondos judíos como de gentiles, entre los cuales habría muchos gentiles temerosos de Dios, es decir, paganos de la cultura griega que frecuentaban las sinagogas y estaban familiarizados tanto con las tradiciones judías como con las creencias y prácticas religiosas griegas y romanas. Curiosamente, para algunos, las semejanzas, fíjense en este argumento, las semejanzas entre las historias acerca de Jesús como entidad divina y las que hay sobre los semidioses paganos fueron unas semejanzas o similitudes reconocidas por varios pensadores cristianos primitivos, y no precisamente por Hurtado y Hegel. Esto es curiosísimo. Así, los padres apologistas griegos aceptaron que la semejanza era notable. Padres apologistas griegos de inicios del siglo II. Y de hecho, defendieron ante los gentiles apologistas la adoración de Jesús como persona divina, precisamente porque podía justificarse por la analogía de honores paganos a mortales deificados. Repito, por esa analogía. Así, por ejemplo, Justino Mártir en el siglo II compara diversos episodios de la vida evangélica de Jesús. Lo compara Justino, que este era de Siria, era un semita helenizado, a los casos de Perseo, Hermes, Asclepio o Hércules. Dice así el texto: cuando nosotros decimos también que el Verbo, que es el primer retoño de Dios, nació sin comercio carnal, Jesucristo,
y que éste fue crucificado y murió y después resucitado y subió al cielo, nada nuevo, atención, nada nuevo os estamos presentando si se atiende a lo que vosotros llamáis hijos de Zeus. O Hermes, el verbo interpretador y maestro de todos, Asclepio, que fue un médico y después de haber sido fulminado subió al cielo, lo mismo Hércules. ¿Y para qué hablar de Ariadna y de los que de modo semejante a ella se dicen haber sido colocados en las estrellas? Y paso por alto igualmente a vuestros emperadores difuntos, a quienes tenéis por dignos de la inmortalidad, y nos presentáis a algún infeliz que jura haber visto remontarse al cielo desde la pira a Julio César, hecho ya cenizas. Así, en la primera apología 21.1.3. San Justino Mártir atribuyó los ejemplos paganos a la actividad de los demonios que imitaban lo que luego sería la realidad verdadera que se daría en Jesús. Afirma Justino en la misma apología un poquito más adelante, en 54.64. Fueron los demonios los que imitaron el bautismo, la Eucaristía, y los que hicieron a Platón que fuera discípulo de Moisés, para que a su vez este Platón imitara a Moisés. Con parecida malicia dijeron que Atenea era hija de Zeus, pero no nacida de unión carnal, sino como conocieron que Dios, después de pensar, Zeus, ¿no?, creó a el mundo por medio de su palabra, dijeron que Ateneas era el primer pensamiento de Zeus, cosa que tenemos por absolutamente ridícula. Así que, según Justino, Jesús, o la divinización de Jesús, sobrepasa con mucho a otras divinidades rivales. Es decir, no se puede decir que es un fenómeno único. Es que no puede ser. Jesús está por encima, pero al aceptar la comparación, en el fondo, se pone a Jesús en el mismo plano de divinización que el de los héroes divinizados de los paganos. Repito, héroes humanos como Hércules y Asclepio o Esculapio. En esta línea se han producido también trabajos de investigación que señalan como una misma expresión. En concreto, un ejemplo, Hijo de Dios, podía entenderse con un significado y un contenido muy diverso según fuera el trasfondo cultural del oyente que escucha esta expresión. Esta expresión, Hijo de Dios, habría resonado de modo distinto dependiendo de la formación y religiosidad de los que la oían. Para los familiarizados con las tradiciones judías y la ideología real israelita, Hijo de Dios evocaría la idea de una elección por parte de Dios de un agente humano que sería dotado de un poder divino para llevar a cabo una misión salvadora como rey o profeta, Mesías. En cambio, para uno educado en las tradiciones religiosas greco-romanas, la mismísima expresión habría evocado más bien historias como la de los dioses que tienen hijos entre los hombres. Hemos contado, por ejemplo, saben ustedes que Hércules fue hijo de una mujer mortal, Alcmena, que era una mujer virtuosa, pero era la esposa de Anfitrión, pero Zeus se unió a ella imitando la forma del marido. Hay diversos trabajos que acentúan esta línea. En la misión a los paganos, los predicadores cristianos tenían que tener en cuenta cómo entenderían estos paganos la descripción del bautismo de Jesús en su forma más sencilla. Por ejemplo, la del Evangelio de Marcos. Recordemos esto. Sucedió en aquellos días que llegó Jesús desde Nazaret de Galilea
y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, mientras salía del agua, vio rasgarse los cielos y el Espíritu bajar como paloma, y hubo una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, me complazco en ti. Atención aquí, es muy posible que la edición que tenemos de este Evangelio de Marcos sea la tercera, yo ya lo dije, y que ésta hubiera sido editada en Roma y para el público de esta ciudad. Por lo tanto, la adopción de Jesús como divino, tú eres mi hijo hoy, hay que entenderla, si va dedicada a los romanos, como una adopción dentro de ese sistema que tal adopción tenía dentro de la idea de la filiación. No era, como nosotros pensamos hoy, normalmente la adopción de un niño más bien pequeñito, para tener una descendencia en una familia estéril o para complementarla. No, no. En Roma y en Grecia y en el Imperio Romano, el adoptado era a menudo un adulto. Era elegido como el mejor sucesor y administrador de las riquezas y características de su padre por encima de los hijos reales y verdaderos. Yo creo que esto ya lo he dicho muchas veces. Recuerden que dije que el ejemplo más claro es el de Octavio Augusto. Él no era hijo físico de Julio César. Recuerden que yo cité a Augusto y que ese hijo de Dios era divino, y a Augusto se le llamaba Divi Filius. Por tanto, insisto, Octavio, hijo solo adoptivo, como el Jesús de Marcos en el bautismo, que es un hombre, es también divino. Igualmente hay que entender la frase de la concepción virginal de Jesús en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. Ese hijo, pues nace como un hombre, pero ya es un hijo, hombre, pero especialísimo. Parece imposible, vuelvo a repetir, que un autor judeocristiano como Marcos, discípulo de Pablo, pudiera concebir la filiación divina del Mesías de una manera diferente a la adopción grecorromana. Pero es claro que en el judaísmo y contrariamente en el mundo al mundo grecorromano, la divinidad no tiene hijos, solo puede adoptar. Por tanto, diría, sí, Dios solo puede adoptar. Tenemos aquí un claro ejemplo de que para entender la divinización de Jesús no hay que mirar solo a un trasfondo exclusivamente judío, sino también al greco-romano. Entonces se entiende mejor el Evangelio de Marcos. Es evidente para mí que no es posible desinteresar del mundo pagano si uno quiere entender cabalmente la génesis de las ideas cristológicas. Bien, para ampliar esta idea voy a utilizar, y aquí creo que esto quizás pueda ser también novedoso, una obra de Charles Talbert, Talbert, muerto en 2021, que se titula El desarrollo de la cristología durante los 100 primeros años del cristianismo. Esta obra la escribió 10 años antes de morir, en el 2011. Por cierto, que es una obra, esto es un paréntesis, empleada a menudo por Llogari Pujol, con el que yo he discutido sobre Talbert, precisamente porque apoyándose en Talbert, este doctor Llogari Pujol afirma que los evangelios y todos no son más que una copia de ideas egipcias. Todo lo que hay en el Nuevo Testamento es puramente egipcio. Pues bien, ojo, él dice, Pujol, que las ideas de Talbert
en mi opinión, exageradamente le apoyan en decir que todo el Nuevo Testamento es puramente egipcio. Según Talbert, la exaltación de un ser humano al ámbito divino funciona, atención a esto, que lo repetiré al final, funciona utilizando dos modelos básicos. Uno que no implica la preexistencia y otro que sí implica la preexistencia. Cada uno de ellos tiene dos variantes. Iré despacito, no se preocupen, y lo repetiré al final. El primer modelo, que no implica la preexistencia, que hemos dicho que tiene dos variantes, la primera variante se refiere a un ser humano que es exaltado, es decir, ser humano llevado al cielo para desempeñar alguna función. Por ejemplo, la de actuar como juez de vivos y muertos. Y en la segunda variante del primer modelo, el ser humano, tras su muerte, es exaltado, pero a un cargo importante no en el cielo, sino en el mundo presente. Por ejemplo, un rey o un mesías. Es decir, dos variantes de algo que no implica realmente preexistente. Recuerden que el actuar como juez de vivos y muertos en Enoc no implica la preexistencia de Enoc. ¿Queda claro? El segundo modelo, el que implica la preexistencia, que naturalmente se refiere a un ser divino preexistente, ese ser divino desciende desde el cielo a la tierra y tras haber cumplido su misión, vuelve al cielo. Pues bien, este segundo modelo tiene también dos variantes. La primera variante del segundo modelo, que implica la preexistencia, considera que el descenso del ser divino es la aparición en la tierra como ser divino, es decir, es una epifanía divina. Una epifanía divina. Es decir, sería como el Jesús transformado en la transfiguración, no como lo que celebramos en la Epifanía el Día de Reyes. No. La segunda variante del modelo, que implica la preexistencia, piensa que el descenso desde el cielo tiene lugar para encarnarse dentro de un ser humano, es decir, para inhabitar dentro de un ser humano, ¿eh? Y ese ser humano pasa a tener dentro una entidad divina. Pues bien, lo importante de Talbert es, argumenta, lo significativo de esta disquisición o examen de Talbert es que este estudioso asegura que ambos modelos se hallan tanto en la tradición judía como en la tradición greco-romana. Veamos ejemplos. El primer modelo, que no supone la preexistencia, está representado en los mitos sobre seres humanos convertidos en semidioses inmortales. Por ejemplo, Empédocles, Apolonio de Tiana. Y en el caso del judaísmo, Elías el profeta. Y el segundo ejemplo de apariciones de una divinidad se encuentran tanto en literatura pagana, por ejemplo, los dioses homéricos de la Ilíada y la Odisea, y también se encuentran en la literatura bíblica. Así, en Génesis 18, la aparición de Yahvé a Abraham en el encinar de Mambré tiene la forma de tres hombres, tres varones. Y en Génesis 32, la lucha de Jacob con un hombre, se ve luego, el texto mismo lo dice, que es que ha luchado contra Dios. Es decir, en estos dos pasajes, Yahvé aparece con el cuerpo físico de un hombre, no metafóricamente, sino realmente. Además, la presentación y la acción humana de Dios son realistas, no contienen
en sí, hombre, claro, es un milagro, pero no se ensalza pues lo milagroso y lo extraordinario, ni en la aparición bajo una encina, ni en la lucha de una persona contra otra. El primer modelo, repito, sin preexistencia, es el que describe una suerte de promoción de Jesús de un estatus inferior a uno superior de carácter divino. Así, por ejemplo, Romanos 1, 3, 4, texto que mencionamos la semana pasada. Pablo dice que Jesús, hombre, hijo de David, es designado hijo de Dios a partir de la resurrección. Y otro texto que cité, Hechos 2, 3, 6. Dios hizo Señor a Jesús, Kyrios, como un monarca divinizado. Y según Hebreos 1:2, Dios hizo a Jesús, hombre, heredero del universo, exaltado a la diestra de Dios y superior a los ángeles. El segundo modelo, que sí entraña la preexistencia, aparece también en el Nuevo Testamento en diversos pasajes. El más claro es el del cuarto evangelio. No tengo que decir nada. Otro, la literatura deuteropaulina. Hablamos antes de Colosenses. Este es un texto ambiguo. Jesús aparece como un ser creado primogénito de toda criatura, pero de alguna manera preexiste a la creación. Preexiste. Aquí se aplicaría, preexiste, que está ahí el nombre o el concepto del Mesías, porque en él, en esa idea de Mesías, en él y para él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y otro ejemplo es el tan mencionado por mí, Filipenses 2, 6, 11, donde tenemos la preexistencia, no preexistencia y la exaltación de un ser humano. Otros textos que señala Talbert también. 1 Corintios 10:4. La roca que les seguía era Cristo. Y 1 Corintios 15, 47, 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal, pero el segundo hombre es del cielo. Es decir, es antes, sí. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así también lo que son celestiales. Nosotros llevamos la imagen del terrenal. En el futuro llevaremos la imagen del celestial. O sea que aquí ya se está considerando a Dios, a Jesús como Dios plenamente preexistente. En mi opinión, creo que el judaísmo de la época de Pablo, el anterior y posterior, no parece que defienda en ningún caso al Mesías como entidad corpórea preexistente. De ningún modo, sino solo la idea, el nombre del concepto es preexistente, como dije antes, preexistente, pero no como existe Dios, sino simplemente antes de la creación. El nombre del Mesías, como la Torá, la Gehenna, el trono divino, la, eh, la penitencia, etc. El pasaje que acabo de mencionar, 1 Corintios 10:4, la roca que seguía a Cristo se interpretaba ya alegóricamente, y esto en la interpretación alegórica es puramente grecorromana, procede de Alejandría. Y bueno, y alegóricamente se ha interpretado allí en Alejandría desde el siglo III o IV todos los poemas homéricos como si contuvieran toda la teología grecorromana. Pues bien, la roca se ha interpretado alegóricamente en el judaísmo como que la sabiduría divina iba siguiendo al pueblo durante su peregrinaje desde Egipto. Esto está en un Targum, una traducción aramea de la Biblia, Targum a Éxodo 17, 6. Pablo sigue la alegoría, que repito, solo se entiende en ámbito greco-romano, e interpreta que el Mesías es la sabiduría divina.
en 1 Corintios 10:4. Merece pues la pena insistir en que no uno, sino los dos modelos básicos de de divinización se yuxtaponen en varias obras del Nuevo Testamento. Como ya hemos citado Filipenses un montón de veces, cito Hebreos 1:2. Allí se habla del Hijo, al que se denomina, o sea, al que ha sido Jesús, terreno. A ese se le denomina resplandor de la gloria, impronta de la sustancia de Dios, mediante el que Dios hizo el universo. Este lenguaje implica la preexistencia, pero al modo como yo he dicho, no exactamente igual de Dios, pero sí antes de la creación. Por otra parte, sin embargo, el autor de Hebreo habla del modelo de exaltación. El Hijo, como ser humano, es exaltado a sumo sacerdote y entonces se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, hecho como una criatura, mejor que los ángeles, que son una criatura, en cuanto que ese Jesús ha heredado un nombre más excelente que el de aquellos. O sea que en hebreo tenemos tanto la preexistencia como la no preexistencia. Obsérvese que el destino final es elevadísimo, el de Jesús, pero al fin y al cabo era un ser humano que, tanto como si es un ser humano como si se considera preexistente, es inferior a la majestad divina. Como ven ustedes, no se puede de ninguna manera reducir la cuestión del origen de la divinización de Jesús ni a la mera copia o a la inspiración de un modelo proveniente de mitos paganos, pero tampoco se puede pensar solo que la divinización de Jesús dependa de una tradición judía. Dice Charles Talbert, las primeras cristologías no se construyeron a partir de textos veterotestamentarios ni de mitos paganos y judíos, sino que las primeras cristologías utilizaron textos veterotestamentarios y mitos judíos y grecorromanos para dar voz a lo que debía decirse sobre Jesús, dados los efectos de su persona en quienes expresaban sus opiniones. Es más, yo diría, esta mezcla de las dos cosas, judía y greco-pagana, puede explicar el éxito de la proclamación judeocristiana o cristiana a secas. La historia de Jesús fue contada en moldes inteligibles para la mayoría de los habitantes del Imperio Romano, por lo que halló una aceptación que si no hubiera sido contada en esos moldes no se hubiera comprendido y por lo tanto no se habría aceptado. Por lo demás, la utilización de modelos diferentes, teofanía, descenso de lo divino a la tierra y aparición, teofanía igual descenso, preexistencia, aparición, o bien exaltación sin preexistencia. Todo eso, que resumiré ahora, ayudó mucho a la recepción del mensaje de un Jesús hombre, muerto, resucitado, exaltado a los cielos, o bien, cuarto evangelio, preexistente de algún modo. Como yo he escrito en mi libro Guía para entender a Pablo, una interpretación del pensamiento paulino, el éxito de Pablo, exaltación, primer modelo, y el éxito de la teología del Evangelio de Juan, modelo segundo, preexistencia, eran fácilmente aceptados por esa inmensa minoría de los habitantes del Mediterráneo oriental que ansiaban la salvación. Cito a Bermejo de nuevo. Si los futuros creyentes anhelaban que el proclamado Jesús justo y bueno tenía que ser la norma del juicio futuro,
tenían a su disposición la idea de que él era el redentor o juez escatológico. Y los judíos que oían la proclamación del tantas veces mencionado Jesús podían comprobar que su función salvadora había sido profetizada, aunque de manera misteriosa, en la Biblia hebrea. Si su admiración por Jesús les llevaba a pensar que solo un Dios podría haber hecho lo que se le atribuía, el modelo griego también de epifanía o aparición en la tierra de una divinidad previamente existente estaba a su disposición para explicar esa experiencia. En otros casos, los primeros seguidores de Jesús podían experimentar la sensación de ser protegidos y confortados. La presencia sobrenatural de su Señor dentro del grupo de sus seguidores era el cumplimiento del modelo en el que el agente divino actuaba como intercesor y protector. Y así sucesivamente, tanto si los oyentes venían del mundo pagano como del ámbito griego, etcétera, o judío, oían lo que ellos necesitaban. Los diferentes modelos, fíjense que ataque a Hurtado, no son necesariamente excluyentes entre sí, sino complementarios, lo que contribuye a explicar su coexistencia en el Nuevo Testamento. Muy bien, como dije al principio de la clase anterior, el desarrollo de la cristología, igual a la divinización de Jesús, pudo realizarse muy pronto y muy lento. No hay contradicción. Muy pronto porque las cartas de Pablo y los evangelios son tempranas. Y muy lento porque la cristología no se aclaró hasta el 451 en Calcedonia. Y es lógico pensar, ojo a este argumento, y es lógico pensar, dada la proliferación de las herejías cristológicas en el siglo II, que culminan con el arrianismo, el verbo es creado en algún momento, es lícito pensar que la divinización de Jesús no se dio en todas partes por igual, no hubo explosión. Y tampoco es lícito pensar que el judeocristianismo y luego el cristianismo simplemente se originara copiando. Eran modelos que existían tanto en el mundo judío como en el pagano. No hay copia. Las diversas concepciones pueden entender el proceso de magnificación a ser divino de un hombre extraordinario como fue Jesús, encuadrándolo, sin embargo, en la historia de las religiones. Entonces, debemos llegar a la conclusión de que el fenómeno cristiano es un fenómeno más en la historia de las religiones. Yo siempre he mantenido que la cristología del Nuevo Testamento no se inventa a partir de la nada, sino siempre con una base, apoyándose en dichos o hechos del Jesús histórico que se interpretan con otra luz a partir de la firme creencia en la resurrección y en que con ese evento Dios ha constituido a Jesús Señor y Mesías. A partir de ahí es sencillo imaginar que títulos como Hijo de Dios se le dé tanto un profundo sentido en el Antiguo Testamento como Señor en una categoría máxima en los monarcas. Es decir, que ese Señor pasa luego en sentido absoluto a tener connotaciones divinas. Ahora bien, insisto, siempre debe quedar claro en que estos títulos cristológicos reinterpretados, atención aquí, van suponiendo un salto teológico que van separando la teología, del Jesús de la historia. Y como decía Puente Ojea, se produce el paso de la figura de un Jesús histórico, mero ser humano, un hijo de hombre, recuerdan
que ya lo dije, a un personaje divino, el Hijo del Hombre. Pero este salto es perfectamente comprensible si se atiende a la idea de que el cristianismo proclama su interpretación del personaje Jesús de una manera que se entienda. Lo que algunos dicen que es un misterio o un fenómeno solo explicable por el impulso del Espíritu Santo es un fenómeno, dicen, inexplicable para un historiador. Sin embargo, si se sitúa este fenómeno en la historia religiosa del Mediterráneo oriental, greco-romano y judío, no solo judío, se vuelve explicable. No hay misterio, sino ignorancia, si no se atiende a los datos de la historia de las religiones. Y aquí termino. Resumo mis ideas. 1. Hay una gran disputa entre los investigadores que tienden a explicar el nacimiento y el desarrollo de la cristología si lo hacen de una manera unilateral. Hemos visto, el motor del desarrollo es el pensamiento puramente judío. Martín Engel, Larry Hurtado. No hay impulso ninguno de los cultos greco-romanos del entorno del cristianismo. Ni siquiera en sus libros se citan fuentes paganas, ninguna. Otra, hay que entender, Bossuet, Wilhelm Bossuet, hay que entender bien la tremenda helenización de Israel en el siglo I. Ahí se da la mezcla del pensamiento judío con esquemas de la religiosidad helenística. Y esto ofrece la clave. No se pueden ignorar los modelos paganos de comprensión de un hombre divino. Segunda idea que he dicho. La investigación que atiende tanto a las ideas del judaísmo anterior al cristianismo y al mundo pagano encuentra que hay dos modelos de divinización. Uno que no implica la preexistencia y otro que sí la implica. Y cada uno de estos modelos tiene dos variantes. Primer modelo, el que no implica la preexistencia, primera variante, se refiere a un ser humano que es exaltado, es decir, llevado al cielo para desempeñar alguna función. Por ejemplo, la de actuar como juez o como salvador en los momentos finales del mundo. Segunda variante del primer modelo. El ser humano, tras su muerte, es exaltado y ejercita ese Jesús. La otra variante, el ser humano que tras su muerte será exaltado, ejercita aquí en la tierra un cargo importante en este mundo presente, es decir, un rey o mesías. El segundo modelo, que sí implica la preexistencia, que se refiere a un ser preexistente, divino, que desciende desde el cielo a la tierra y tras haber cumplido su misión vuelve al cielo, tiene a su vez dos variantes. La primera variante es la entidad divina preexistente va a la tierra, pero como aparición. Se aparece como un dios. No hay encarnación. Y B, el descenso, segunda variante, el descenso de la entidad divina se encarna o inhabita en un ser humano. Por tanto, su apariencia no es divina, sino que es humana, pero sus acciones son divinas. Tercera idea, estas concepciones se mezclan. Cuarta idea, en el Nuevo Testamento aparecen los dos modelos y todas sus variantes. 5, son dos modelos con dos variantes cada uno. 5. La utilización de estos modelos explica el éxito a la larga de la proclamación cristiana entendible. En los judíos fracasa solo al principio, pero en el mundo greco-romano triunfa a la larga. Y 6. No hay ningún misterio. La explicación histórico-social, el ansia por la salvación, explica que los oyentes hicieran caso del Mediterráneo oriental hicieran caso a la divinización de Jesús. Ocurre eso
en muchas religiones. La historia de las religiones demuestra que la divinización, en el caso del cristianismo, no es un fenómeno único. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor. Una clase extraordinaria, muy complicada. Yo creo que es de las que tendremos que repasar y escuchar varias veces porque hay muchísima información. Y como bien usted dice, es una información difícil, no logra ser sencilla, pero la verdad es que yo quedé encantada. Tenemos una primera pregunta de Kevin Pizarro. Hola, buenas, profesor. Mire, un comentario y una pregunta. El comentario es cuando usted nos habló sobre Isaías, sobre la voz que llama al desierto y el Señor. Bueno, me acordé de Oseas 11:1-11, cuando dice lo que todos sabemos, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero si nos volvemos atrás, dice, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba. Es un poco cómico, pero hablaba de Israel, no de Jesús. Sí. Bueno, la pregunta es, mire, por ejemplo, usted nos habla de la persona normal y se hace divinidad cuando va al cielo como la divinidad que baja y sube. Bueno, me acordé de los gnósticos. Jesús lo veían así. Hasta Ireneo de León los insultaba, bueno, se burlaba de ellos diciendo, ¿cómo ustedes creen que Jesús era un hombre y se hizo divino? O que hay un Jesús supremo, algo así, decían ellos. No, la pregunta es, entonces, ¿no será que ellos infiltraron eso, los gnósticos, del Jesús, dos Jesús? Eso, Sí, sí, bien. Yo creo que su pregunta ha entendido bien lo que yo he dicho y que creo haber repetido al final. Efectivamente, el modelo gnóstico es un ejemplo clarísimo de una religión dentro de la religión cristiana. Ojo, como usted ha leído a Ireneo e Hipólito, ellos se consideraban miembros plenos de la Iglesia. Y ahí había una mezcla indisoluble, que es lo que he querido decir, de todas estas concepciones. Bien, o sea, que usted sí tiene razón, en la gnosis puede verse así. Muchas gracias, profesor. gracias, profesor. Eh, bueno, estaba Daniel, pero se salió. La siguiente pregunta, por favor. Que no tiene el nombre puesto. No sé quién sea. Soy yo, Sergio Sánchez. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días o buenas tardes para todos. Profesor, mi pregunta, basada en lo que usted dijo, que el concepto de Jesús fue evolucionando en el pensamiento judío, fue evolucionando, ¿no tomaron en cuenta que había nacido de una virgen? Ese concepto no fue tocado, no lo he escuchado por usted. Esa es mi pregunta. Bueno, sí, yo creo que lo he mencionado y desde luego tenemos, por ejemplo, el caso del nacimiento de Perseo. Ya saben ustedes que el nacimiento de Perseo es como una especie de lluvia de Zeus, que es una lluvia, Zeus está ahí actuando, no hay nada más que un fenómeno lluvioso y así se genera ¿eh? en, en- en Danae, creo, sí, la concibe a Perseo. Luego yo creo que sí, que está claro. No sé, ¿puede usted encontrar, a lo mejor, probablemente, investigando algún ejemplo más? ¿No? Muchas Dígame. gracias. Muchas No, gracias, profesor. yo creo que sí, sí, ¿eh? No sé, realmente esta clase es complicada por la cantidad de información que tiene y Es es que posible que en algún momento, a pesar de que yo he intentado leerla claramente y despacio, ¿eh? Y repetirlo una y otra vez, pues sí, sí, acepto lo que dice Maylin, ¿no? Que es difícil. Muchas gracias, profesor. Daniel, por favor. Buenas tardes, profesor, Ailín, compañeros. Profesor,
según lo que estaba escuchando en sus explicaciones y, bueno, en base también a lo que mencionó la clase anterior, eh, es posible entender que las primeras explicaciones que se dan en las epístolas o en los evangelistas, los primeros intentos de explicar la persona o en este caso lo que Jesús era o lo que Cristo posteriormente ya en la imagen del Mesías representa para los cristianos. No es en principio un intento de definir teológicamente o de definir doctrinariamente la persona de Cristo, sino de repente una serie de explicaciones útiles para la predicación que de repente se van valiendo de recursos que hay en el medio, de creencias o de tradiciones que hay entre el mismo judaísmo, y quizá no es sino hasta Calcedonia o hasta el trabajo posterior ya de teólogos en el sentido ya estricto, donde se empieza a definir ya doctrinariamente la persona de Jesús. Sin embargo, claro, ya hay siglos de distancia y ya hay un trabajo teológico acumulativo que ya reinterpreta y reinterpreta las interpretaciones anteriores que se habían hecho sobre la persona de Jesús, porque al principio cuando buscamos en los evangelios o cuando buscamos en las epístolas, resulta a veces confuso y a veces también con poco material como para entender una doctrina o una teología clara sobre la cristología. No sé, profesor, ¿qué opina? Bueno, que tiene usted razón, o sea que en realidad no tendría más que confirmar lo que usted ha dicho en su parlamento. Opino lo que usted mismo ha dicho, que sí, tenemos una serie de instrumentos y no acabamos de entender del todo, y es a base de leer y leer, pero usted lo ha explicado suficientemente bien en su discurso, de tal modo que yo apenas si tengo que decirle más, que estoy en el fondo, como hasta ahora, con otras preguntas, de acuerdo con usted. No tenemos una plena intelección. Fíjese, esto que decía Maylin, que a mí me preocupa, ¿no? Que la clase sea poco entendible. Si resulta que a pesar del inmenso esfuerzo que hace la investigación por hacer entendible todo, no es fácil entenderlo. Y en gente cultivada, imagínese que gente que no se ha cultivado nada más que religiosamente oyendo al sermón y que leen el Nuevo Testamento, sinceramente, no entienden nada, o entienden muy poco, o entienden las cosas al revés, o las aplicaciones que hacen algunos clérigos a la hora de explicitar el Evangelio del domingo. Muchas veces están equivocadas. No hay recursos. El texto del Nuevo Testamento, creo que usted lo indica, es tan difícil por estar hecho y tan mezclado hace 2000 años que es absolutamente necesario tener a alguien al lado que lo explique. Si no, no se entiende. Sin más. Si es eso exactamente lo que usted decía, pues si le he entendido bien, pues, esta es mi opinión. Muchas gracias, profesor. Pasamos a Eduardo Orozco. Alguien comentaba que si podía explicar algo. Les recordamos que las intervenciones deben de ser cortas para que pueda dar tiempo y para que sea más dinámico este espacio y tengan oportunidad de hablar todos. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, de antemano un saludo al doctor y es un placer poder estar casi de viva voz aquí con él después de haber seguido su trayectoria. Espero verlo algún día en la Complutense por allá. Muchas gracias. Bueno, nada más un comentario y pregunta acerca de toda la historiografía, el misterio.
siempre, y de acuerdo a las enseñanzas de usted, se ha visto cómo el judaísmo va recopilando de dónde está todo lo que hay, desde su comentario para el dios Baal, como una reminiscencia del dios, ¿verdad? Desde antes. Y así como fue en Babilonia, fue en Egipto y después en Roma, la helenización del judaísmo. Y que bueno, mi comentario es nada más que el judaísmo, en el proceso de salir del judaísmo hacia todos los gentiles, pues hierve mucho el agua ahí para ellos en el sentido de aceptar o no aceptar la salida y de ese Mesías hacia los gentiles, ¿verdad? Entonces la divinización precisamente, eh, como usted lo explica, para salir del judaísmo hacia todos es un paso muy fuerte. Y el proceso, que es pronto y lento, tiene que ser urgente porque, como dice Pablo, me quedan 10 minutos solamente para explicar lo que tengo que decir. Y que a la fecha, hasta ahora, creo que no se ha aclarado en su totalidad con lo que usted comenta, ¿verdad? Inclusive para gente culta que le hace difícil asimilarlo. Pero la pregunta sería, ¿en qué sentido esto no es letra muerta? ¿En qué sentido este es un documento dinámico, es un pensamiento dinámico que va evolucionando en entender más y más la parte de la divinización y la cristología, como los debates que usted tiene con los demás autores, ¿verdad? O sea que hasta aquí no hemos terminado, según lo que usted plantea. O sea que esto sigue permanentemente o sigue hasta poder realmente permear toda la humanidad en cuanto, bueno, no toda la humanidad, todo el que crea en todo este proceso de divinización. Gracias. Perdón, si le entiendo bien. Si usted entiende el Nuevo Testamento como un documento dinámico o más bien entiende que el Nuevo Testamento está ahí y que los dinámicos somos nosotros que los reinterpretamos. Es decir, conforme a a las teorías literarias modernas, que una vez que un texto literario ha sido escrito, el Nuevo Testamento fue escrito hace 2000 años, ya pierde el autor toda la capacidad que tenía sobre su propio texto y que dinámicamente son los futuros lectores los que aplicarán sus posibles conocimientos a entender un texto, incluso algo en contra de lo que imaginó el propio autor. ¿Es eso lo que usted dice o no lo he entendido bien? Entonces Sí, lo dinámico estaría sobre todo en los lectores. Evidentemente, la potencia de ir acomodándose al tiempo, diría también la teoría literaria, está en el núcleo del texto mismo que permite diversas interpretaciones. Pero son los lectores los que libremente se liberan de las ataduras del texto y son capaces de entender a veces un poco más allá de lo que los autores dicen. Y eso es lo que creo entender, lo que usted dice, el elemento dinámico que puede estar tanto en el texto como en los lectores. ¿Es así o no lo he entendido sí, bien? creo que es esa ambigüedad, ¿verdad? El texto mismo y el contexto actual, o sea, el dinamismo de la interpretación de cada uno. Y creo que cae entre el término filológico o una interpretación más semiológica, ¿verdad? Semiótica, simbológica de lo que va Sí, aconteciendo, ¿verdad? En el sí. entorno. Sí, gracias. Ahora hay un peligro, le diría, ¿eh? Un peligro. Yo siempre he tenido muchísimo miedo cuando oigo la palabra hermenéutica. La mayoría de los casos, eso que usted llama lo dinámico se transforma en una interpretación, me parece a mí, tan irregular del texto, tan en contra del sentido del autor, que yo me revelo muchas veces, ¿eh? O sea, a mí me parece que la hermenéutica puede valer para la vida espiritual, pero la hermenéutica no es la mayoría de las veces historia. Es más historia el entendimiento más o menos liso y llano, producido por todos los métodos históricos y filológicos, pensar qué es lo que el primer lector
en concreto del Nuevo Testamento, de una carta de Pablo, de un evangelio, lo que entendió, no lo que la hermenéutica más tarde ha entendido. A mí me parece que eso es, ese desarrollo así, tan dinámico y tan libre, es extremadamente peligroso, puesto que se inventa otro Nuevo Testamento que no es el que pensaron los autores. Sí, creo, es en la relación, la hermenéutica, como si fuera la parte exegética, ¿verdad? La interpretación en el fondo, ¿ah? Bueno, ¿qué le parece si dejamos? Sí. Está bien concluido. Gracias por la Ahora, explicación de la hermenéutica. Gracias. Adelante, Jorge, por favor. Profesor, bueno, buenas tardes de acá de Chile. Quiero hacerle dos preguntas bien concretas. Uno, en cuánto este concepto que usted lo identificó como parte de distintos procesos, fenómenos religiosos y que lo clasificó tan exactamente en esto de la ansia por la salvación, que muchos de otros textos que yo he leído también se asemejan al famoso tema de la expectación mesiánica en la cual vivía Israel en el momento en que Jesús desarrolló su ministerio, digámoslo de alguna forma. ¿Cuánto de este concepto influyó o ha influido, según su opinión, en el tema de la cristología? Eso es lo primero. Y lo segundo, yo estoy no, espera un absolutamente de momento, acuerdo. vamos a ir aquí, vayamos a lo concreto. La expectación mesiánica. A ver, yo tengo que, a veces debo traducir un poco las preguntas, ¿eh? A ver si Sí, entiendo bien. La sí, expectación, ujú. usted pregunta si la expectación mesiánica ha influido o no en el desarrollo de la cristología. Exacto, Vale, exacto. pues Eso por hombre, un lado. Eso, evidentemente, el inicio, lo que yo he dicho en esta clase, el inicio está en el mesianismo, que es un ujú, concepto ideal de salvación que puede ser de todas las religiones, pero que en concreto en el ámbito del Mediterráneo oriental y de Israel es una idea judía a partir del siglo II de otra idea anterior. Pues bien, evidentemente la cristología sin el impulso y ansia mesiánica no se entiende, porque el Mesías es el ungido y el ungido ujú. es el Cristo. Y la cristología es la ciencia, entre comillas, que estudia al Cristo, es decir, al Mesías. Luego, yo creo que ha influido totalmente, absolutamente y mucho. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta, primero un acuerdo pleno con usted en el sentido de que yo, bueno, personalmente tampoco podría entender de que el proceso de la divinización de Jesús pueda haber sido exclusivo e explosivo, porque significaría que en el fondo estaríamos desconociendo la realidad de la historia, de la formación de los textos y cómo estos son influidos por el contexto histórico, por lo que viene de atrás, por los distintos fenómenos religiosos que ocurren alrededor de ese texto. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál, cuál sería, si es que existen, profesor, elementos diferenciadores en el proceso de divinización de Jesús? ¿Es el modelo aplicado, como usted ha hecho mención? ¿Son los destinatarios los que van modelando finalmente el resultado para declarar de alguna manera que Jesús es Dios? ¿Está en el modelo? ¿Está en los destinatarios? ¿Dónde está la diferencia si es que existe? No, 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 el modelo está en el autor y el Ya, autor lo que entiende es que el destinatario entiende ese modelo. ya. Esta segunda parte de la clase es simplemente poner 4 modelos Ujú, y decir simplemente que esos modelos, los diversos autores, ya centrándonos en el Nuevo Testamento, 4 modelos solo se entienden que están empleados en el Nuevo Testamento y que por lo tanto, como esos 4 modelos los encontramos también en el mundo greco-romano, se ujú. sobreentiende que son los modelos los que interesan y que impulsan todo el proceso. Yo Ok. creo que en el fondo, a pesar de la complejidad de, posible de esta clase, la idea es bastante sencilla. ¿Eh? Ujú, La idea es sencilla. Hay 4 modelos de divinización
Y esos 4 modelos se dan tanto en el judaísmo como en el mundo greco-romano. Y aquellos que tienen una ansia de salvación, sobre todo en el mundo greco-romano, encuentran lo que querían. Y los judeocristianos que tienen también el ansia de salvación, aunque de otra manera, porque se consideran pueblo elegido, pues encuentran en esos modelos lo que querían. Sí, la idea es muy, muy sencilla. A pesar de la cantidad de información que hay aquí, repito, es muy sencilla. La historia de las religiones no nos permite pensar que el cristianismo es un fenómeno único. Lo diría con toda claridad también. Lo mismo ocurre ya en concreto cuando se olvida uno del cristianismo, no se puede olvidar, pero vamos, metodológicamente, y se piensa solo en Jesús. Usted dirá, el que es muy, muy a lo Larry Hurtado, Martín Engel, y los que hablan sobre todo de lo judío y no nombran para nada lo grecorromano, esa gente entiende a un Jesús de una manera. Y aquellos que piensan en Jesús desde un punto de vista más grecorromano que judío, pues entienden de otra manera. Pero lo que importa es esto, repito, muy sencillo, es que lo mismo que Jesús no es un fenómeno único y singular, del mismo modo el cristianismo no es un fenómeno único y singular. Todo ha ido girando en toda esta clase en la misma idea. El Ok, cristianismo es un fenómeno más dentro de la historia de las religiones. En eso quizás, hombre, pueda molestar a algunos que piensan que tanto Jesús como el cristianismo son únicos. Y es que creo yo, sinceramente, que desde el punto de la historia no lo son. Yo no digo que no sean maravillosos y magníficos, que lo son, pero no son únicos. ¿Me explico? sí. O sea, estoy Muchas gracias, profesor. intentando Sí, reducir a ideas muy sí. sencillas para que ustedes, cuando vuelvan a oír la clase, sepan que yo me estoy moviendo en ideas que a algunos no se les ha ocurrido nunca, pero que en realidad son ideas sencillas, ¿no? Preexistencia, no existencia, bajar en la tierra, no bajar, inhabitar, no inhabitar, aparecerse como un ser divino o aparecerse como un hombre, son ideas muy sencillas. Y es que el ser humano, en el fondo, yo creo que Talbert dice eso, que el ser humano, a menos en el Mediterráneo oriental, como pasa con todas las religiones, tiene esquemas ideológicos para explicar la religión que son pocos y que al ser pocos, esos esquemas se dan tanto en la religión judía judeocristiana como en la religiosidad greco-romana pagana. Y entonces yo lo único que digo es que no seamos como, fíjate que yo soy bastante amigo de Hurtado, pero vamos, yo le critico muchísimo, ¿no? No seamos tan unilaterales, sino seamos comprensivos. Así que quédense con esta idea. 4 modelos, no, 2 modelos con 2 variantes, o sea, 4 que existen tanto en judaísmo como en el cristianismo. Y eso a lo mejor no es lo que se suele defender ahora en la literatura confesional, que tiende a mostrar en exceso la singularidad y la unicidad de Jesús. Por ejemplo, respecto a Juan Bautista, es que no es verdad. Si se compara Juan Bautista y Jesús desde el punto de vista del fenómeno, la fenomenología, lo que se verá que hay notablemente más confluencias que desconfluencias, que disonancias. Es decir, que el maestro y el discípulo laico
o el precursor y el Mesías religioso no son tan diferentes. Fíjense que la gente está siempre diciendo, no, no, es que Jesús es único, el predicador de la bondad de Dios, mientras que el otro, Juan Bautista, era un tipo antipático y solo predicaba el castigo y tal. Es que no es verdad. Estudien el, el Evangelio y ya verá cómo las dos figuras se parecen muchísimo. Eso es el mensaje de esta clase, entre otros. Espero, Muchas gracias, profesor. Maylin, que estas preguntas, para los que van a ver la clase otra vez, al explicarle con toda claridad las ideas directrices que me han movido a redactarla, ya ven que yo las leo, no me puedo jugar el tipo improvisando, sino que todo está escrito y lleva muchísimo tiempo al final. Son ideas, en el fondo, muy simples. El que la vea por segunda vez, ya con esta aclaración, espero que quede mucho más satisfecho. Muchas gracias. Le pasamos entonces a una última pregunta, por favor, de Igor Valverde. Sí, gracias. Solo para consultar, dentro de estos dos modelos que se nos ha explicado, la idea de las dos naturalezas que siempre he escuchado en el catecismo, en la catequesis católica, ¿correspondería y estaría dentro de estos dos modelos? ¿Es un Sí, sí. desarrollo posterior que No, no, sintetiza no, no. quizás? O Bueno, claro. Perdón, le he interrumpido. no, no, ¿Ha está bien, terminado la solo pregunta? sí, termine, gracias. No, bueno, perdón por la interrupción. Sí, sí, pero lo entiendo perfectamente. En la mente de Jesús probablemente no estaba eso, porque él era un profeta. Pero en eso sí que estoy de acuerdo con Hurtado, Martin Hengel y otros, en que ese núcleo se desarrolló prontísimo y queda enseguida como la doble naturaleza de Jesús, una divina y humana, solo que al principio la naturaleza humana sigue siendo siempre humana, solo que es exaltada. Eso, eso tiene que ver, por ejemplo, con la idea de resurrección. Probabilísimamente, en el judeocristianismo, la primera resurrección no fue corporal, fue simplemente una exaltación al cielo, con lo cual no había, con lo cual no había que buscar el cadáver. Eso fue más tarde, cuando hubo que buscar el cadáver y no se encontró, y luego se van desarrollando una serie de leyendas a propósito de la tumba vacía. O sea que, repito, en Jesús no, pero inmediatamente en sus seguidores se dan ya parte de los modelos. Hombre, el catecismo se insiste en las dos naturalezas. Y ahora lo que usted ha dicho, si Jesús por la máquina del tiempo está aquí presente, diría, ¿cómo yo? ¿Yo? ¿Una doble naturaleza? Ni hablar. Yo soy un carpintero, como Gilel. Yo solo tengo una. Simplemente que soy un profeta. Y además tengo una alta estima en que soy un profeta. Lo de la doble naturaleza es puramente teológico y vendrá más tarde. O sea que en eso Jesús se mostraría espantadito, creo. Pues muchas gracias, profesor. Le preguntaba acerca de su libro de Biblia y helenismo, ¿no, Manuel? Hacías un comentario. El libro Biblia y helenismo, este dice, ¿no? Ujú. Sí, Pre- este está reeditado por Herder. Es la editorial HERDR, Herder, y ese está. El de Talbert no está traducido. El de Talbert no está traducido, pero el de Larry Hurtado sí, que tiene dos. Están traducidos al castellano. Y el de Herder es facilísimamente. Ahí tiene lo que no he explicado hoy.
lo de Martin Hengel, el Hijo de Dios, que está solo en alemán. Pero bueno, las ideas de Hengel y Hurtado son muy iguales, ¿eh? Hengel era considerado un genio entre sus colegas. Esa es mi experiencia con Martin Hengel y los colegas. Era un hombre de una memoria extraordinaria, una capacidad extraordinaria y que veía todo claramente. Me acuerdo que un día, en una reunión, alguien citó un texto de los manuscritos del Mar Muerto y dijo que él no sabía dónde estaba. Y el compañero mío que estaba al lado, estaba hablando en alemán, estábamos hablando en alemán, dice, seguro que Martin Hengel lo sabe. O sea, que era un hombre que lo sabía todo. Larry Hurtado es un hombre de una gran potencia y ha escrito muchísimo, pero creo que es un poco unilateral. Respecto a Pablo, sobre todo, en algunas reuniones que hemos tenido con judíos, ya le consideraban un exagerado, como diciendo, ya está este Larry Hurtado, siempre con lo mismo y dándonos la matraca con la misma idea. Pero él ha seguido toda la vida así, bien, y ha dado todos los argumentos habidos y por haber. Y la prueba es que quizás esta charla de hoy ha estado un poco dirigida por un historiador que se siente un tanto como herido en el sentido que la inmensa mayoría de la literatura científica hasta ahora va más por la línea de Hengel y Hurtado que por la línea de Talbert. Y en fin, eso fastidia. A lo mejor se me ha notado bastante. Pero vamos, lo he intentado. Así que he resumido aquí a Hurtado y en Biblia y en helenismo he resumido, si no me equivoco, a Hengel. Muchísimas gracias, profesor. Espero que hayan disfrutado todos la clase, que es complicada, no es difícil y usted lo explica realmente muy bien, solo que es complicada y la verdad es que para poder procesar y entender mejor toda la información vale mucho la pena verla más de una vez. Pues nos vemos entonces el siguiente sábado. Me va a dar mucho gusto. Recuerden que solo vamos a interrumpir una clase que es la de el sábado santo, en Semana Santa. Esa clase Ese la vamos a sábado no hay saltar. clase, ¿no? Ese Ese sábado no hay clase, ¿no? Ese sábado no hay clase, no. Vale. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos Gracias. y nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, y muchas gracias por su Gracias. paciencia, ¿no? A veces yo, por ese deseo que se me entienda, aunque estoy leyendo, empiezo a tropezar y me equivoco, pero es ese deseo de que se entienda y de que si dices una cosa difícil y tu público no te entiende, eso es un fracaso. Y eso pone nervioso a cualquiera. Esto a mí me pone nervioso también. Y a veces pues me equivoco. O sea, que gracias por su paciencia hoy, porque realmente es complicadillo. Pero bien. Pregúntele a los alumnos de Sócrates cómo los dejaba. A ver, repita. Que pregúntele a los alumnos de Sócrates cómo los dejaba él. Bueno, también los dejaba. Tienes razón, también se quedaban así estupefactos. Y Sócrates tardó mucho en ser entendido. Pues es verdad. Sócrates lo que intentaba es eso, hacer pensar a la gente y, claro, tuvo que venir un Platón luego a explicarlo. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Profesor. Buenas noches. Gracias. Y Buenas otra tardes. cosa, Maylin, como yo estoy leyendo y no me fijo, si la imagen se me va un poco así, páreme un momento y yo cojo y lo coloco un poco, porque yo sé que a veces no me doy cuenta cómo está la imagen porque estoy concentrado en la lectura. Yo le aviso, profesor, no se preocupe. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bonito fin. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes.